caso en el que la persona, al borde de la desesperación, decidió hacer un pacto con el demonio. Esta persona, un músico talentoso, había pasado años buscando el éxito y, al no encontrarlo, se dejó seducir por la promesa de fama y poder que una presencia le ofrecía en un sueño, como en el caso de una joven que recuerdo vívidamente. Ella estaba sentada en un sillón cuando de repente, ante nuestros ojos, comenzó a elevarse lentamente, como si una fuerza invisible la sostuviera en el aire. Uno de los casos que más me marcó fue el de una religiosa, una mujer de apariencia frágil, pero que durante las sesiones de liberación exhibía una fuerza sobrenatural. Era una pequeña monja de apenas 45 kilos, pero en sus momentos de posesión necesitábamos a 5 o 6 hombres fuertes para poder contenerla. Queridos hermanos, me encontré este video en internet y vale la pena ver cada segundo. Vamos a ver cómo este exorcista describe sus batallas, sus casos más terroríficos con los demonios y también un caso de un famoso que le vendió su alma al diablo. Veamos este video con detenimiento. Empecemos desde la raíz de todo. Verán, en mi vida, especialmente en mi trabajo, me he encontrado con algo que, aunque muchos ignoran o se niegan a aceptar, no deja de existir. Baudelaire, el poeta francés, lo dijo bien: el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Y en estos tiempos, me atrevería a decir que ha dejado de esconderse. Al contrario, se muestra cada vez con más descaro. Piensen en ello: eventos de renombre mundial, alfombras rojas y un sinfín de espectáculos plagados de imágenes que evocan algo más oscuro, algo que muchos ya no pueden ni quieren reconocer. Y no es que se trate de una simple cuestión de entretenimiento o provocación, no. Hay algo más en todo esto. Algo que para mí y mi experiencia es un recordatorio de que el mal no es un simple concepto abstracto. Soy exorcista, y con esto no me refiero a un título arcaico o supersticioso. Para mí, el mal tiene nombre, tiene rostro, tiene voluntad. Hay quienes se ríen cuando menciono demonios o posesiones. Algunos me miran como si hubiera perdido la razón, pero les puedo asegurar que, si vieran lo que yo he visto, si sintieran lo que yo he sentido, entenderían que lo que está en juego es real. Y no solo eso, es peligroso, y acecha en lugares donde menos lo esperan. Como exorcista, uno debe estar preparado para enfrentar la incredulidad, incluso de aquellos que se consideran creyentes. Hay quienes me dicen: padre, eso suena a fábula, algo sacado de una novela. Pero, si eres cristiano y crees en las Escrituras, sabes que el conflicto entre el bien y el mal es algo tan antiguo como el mismo mundo. Es un hecho, un evento que trascendió en la historia, y comenzó en el cielo cuando el más brillante de los ángeles se rebeló contra Dios. Ese fue el origen de lo que conocemos como demonios, seres espirituales que cayeron, llenos de odio y resentimiento. Y es precisamente por eso que estoy aquí hoy. Mi objetivo no es convencer a nadie de algo en lo que no quiere creer, porque la fe no funciona así. La fe no se puede imponer. Solo puedo compartir mi experiencia, dar un testimonio que, espero, invite a algunos a reflexionar un poco más allá de lo superficial. A los escépticos les digo: reflexionen en lo que creen y en las consecuencias que trae el negar algo por completo. Al final de cuentas, la existencia del mal no depende de si alguien cree o no en él. Está ahí. Los demonios existen. Y sí, ellos disfrutan del escepticismo, de la duda, porque les da libertad para actuar sin ser vistos, sin ser cuestionados. Piensen en lo que puede significar para ellos que no creamos en su existencia. Es como darles permiso para que se muevan sin restricciones, sin resistencia. A veces me preguntan: ¿cómo puedes estar tan seguro de que estas cosas son reales? Y mi respuesta es sencilla: he sido testigo. No solo he escuchado o leído sobre estos eventos, los he vivido. Verán, cuando alguien levita frente a ti o cuando un objeto pesado se mueve sin ninguna explicación lógica, esos momentos te sacuden el alma. Te sacuden porque te confrontan con algo que va más allá de las palabras o de los argumentos intelectuales. Es una realidad que rompe cualquier esquema racional. Cuando presencié mi primer caso de levitación, por ejemplo, supe sin ninguna duda que estaba enfrentándome a algo sobrenatural. En esos momentos, el escepticismo queda en segundo plano, porque lo que tienes frente a ti es una manifestación directa de fuerzas que trascienden nuestro entendimiento. Y si bien en la Iglesia Católica, al menos en América,
Tenemos normas estrictas que nos exigen realizar exámenes médicos y psicológicos antes de proceder con un exorcismo. Hay ocasiones en las que, simplemente, no hay examen que pueda explicar lo que está sucediendo. Para muchos, todo esto suena a una película de terror, pero no lo es. Es la vida real, una vida en la que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, una decisión que tomar. Uno puede elegir ignorar el mal o enfrentarlo, y créanme, el mal está dispuesto a aprovechar cada oportunidad que le demos. Así que la próxima vez que escuchen sobre un caso extraño, sobre algún evento que parece sacado de una historia de fantasmas, tal vez se pregunten, ¿qué tan cerca está el mal de nosotros? Y, más importante, ¿cómo estamos preparados para enfrentarlo? Para aquellos que se preguntan cómo es realmente un encuentro con lo demoníaco, permítanme decirles que no es como en las películas. No es algo que solo te asusta, es una oscuridad que parece envolverte, que te susurra en el oído, intentando hacerte dudar de todo lo que crees, de todo lo que eres. No es solo una presencia, es una voluntad que busca consumir, que busca quebrantar tu espíritu. Recuerdo la primera vez que enfrenté una posesión auténtica. Era un caso delicado. Esta persona, que llamaremos Manuel, había sufrido una serie de experiencias traumáticas. Su familia me pidió ayuda, pues ya habían intentado todo. Cuando lo vi, su rostro reflejaba una mezcla de miedo y desesperación, pero cuando comenzó el ritual, fue como si otra presencia se apoderara de él. Sus ojos cambiaron, su voz se tornó grave y burlona, y en ese momento supe que estaba frente a algo real, algo que no era producto de una enfermedad mental o un simple desequilibrio emocional. No, esto era algo distinto. En medio del ritual, Manuel comenzó a hablar en un idioma que ninguno de los presentes podía reconocer. Luego descubrimos que algunas de las palabras tenían raíces en el arameo, una lengua antigua que él jamás había estudiado. No hay ningún trastorno psicológico que explique cómo una persona sin formación académica puede hablar en un idioma muerto con tanta fluidez. Estos son los llamados conocimientos preternaturales, una de las señales más comunes en los casos de posesión. En ese momento no había lugar para la duda. Yo estaba frente a una entidad real, frente a algo que no era de este mundo. Pero eso no es todo. He visto cosas que desafían toda lógica, incluso la física. He visto cuerpos que leviten, como en el caso de una joven que recuerdo vívidamente. Ella estaba sentada en un sillón cuando de repente, ante nuestros ojos, comenzó a elevarse lentamente, como si una fuerza invisible la sostuviera en el aire. No puedo expresar con palabras lo que se siente ver algo así. Los que me acompañaban estaban tan impactados como yo, y aunque esto sucedió hace años, cada detalle sigue grabado en mi memoria. En ese momento, sabía con certeza que no había una explicación científica o racional para lo que presenciábamos. Uno de los casos que más me marcó fue el de una religiosa, una mujer de apariencia frágil, pero que durante las sesiones de liberación exhibía una fuerza sobrenatural. Era una pequeña monja de apenas 45 kilos, pero en sus momentos de posesión necesitábamos a 5 o 6 hombres fuertes para poder contenerla. Aquella fuerza, aquellos gritos que parecían provenir de alguien o algo mucho más oscuro y grande, son recuerdos que permanecen conmigo y que me recuerdan constantemente el poder de las fuerzas a las que nos enfrentamos. A menudo me preguntan, ¿no hay alguna posibilidad de que se trate simplemente de una enfermedad mental? Es una pregunta legítima, y les aseguro que nunca procedo a un exorcismo sin antes descartar otros problemas. En la iglesia, y particularmente en Estados Unidos, tenemos protocolos muy estrictos. Las personas deben pasar por una evaluación médica y psicológica antes de considerar el exorcismo como última opción. Quiero tener la certeza moral de que lo que estamos tratando no tiene otra explicación. Pero cuando ves a alguien hablar en lenguas desconocidas, o cuando te enfrentas a alguien con una fuerza inexplicable, esos exámenes quedan como algo adicional, porque los síntomas son claros y no hay pruebas científicas que puedan justificar esas manifestaciones. Algunas veces, lo más perturbador no es lo que el poseso hace, sino lo que sabe. Durante un exorcismo, los demonios suelen revelar conocimientos personales, cosas que solo la persona o sus familiares más cercanos deberían saber. Recuerdo un caso en el que el demonio comenzó a describir mi pasado, mis miedos, incluso mis propios defectos con una precisión escalofriante. Me dijo cosas que nadie más conocía, revelando heridas que yo mismo había olvidado. Fue un momento de profunda vulnerabilidad, porque me recordaba que no estamos enfrentando una fuerza ciega o instintiva. Estamos enfrentando una inteligencia maligna que observa,
que escucha y que se deleita en nuestras debilidades. A veces, el poder que ejercen estas entidades no solo se manifiesta en el poseso, sino en el espacio mismo. Hay lugares que parecen estar contaminados por una presencia que perturba, que no permite que nada funcione correctamente. Durante una sesión en una capilla, intenté varias veces imprimir unas oraciones, pero la impresora se atascaba una y otra vez. No era un problema mecánico, pues cada vez que imprimía cualquier otro documento, funcionaba sin problemas, pero en cuanto intentaba imprimir oraciones de liberación o de protección, la máquina fallaba inexplicablemente. Pequeños sabotajes que, aunque podrían parecer coincidencias, ocurren con demasiada frecuencia en estas situaciones. Cada fallo, cada interferencia, cada ruido extraño es un recordatorio de que estamos pisando terreno peligroso. En otras ocasiones, los signos de infestación o de opresión demoníaca afectan a objetos, incluso hogares. He visto muebles moverse sin razón aparente, he escuchado ruidos en casas vacías que no pueden ser explicados. Una vez, en una casa infestada, vi cómo los objetos se caían sin que nadie los tocara, y cada vez que entrábamos en oración, el ambiente se volvía pesado, casi sofocante. Esas señales indican una presencia que va más allá de lo humano, y en esos momentos, lo único que queda es enfrentarlo con la fe y las oraciones que he aprendido a lo largo de los años. Finalmente, quiero contarles sobre uno de los casos que más me impactó, un caso en el que la persona, al borde de la desesperación, decidió hacer un pacto con el demonio. Esta persona, un músico talentoso, había pasado años buscando el éxito y, al no encontrarlo, se dejó seducir por la promesa de fama y poder que una presencia le ofrecía en un sueño. Firmó con su propia sangre un pacto en el que ofrecía su alma a cambio de talento y reconocimiento. Los efectos de ese pacto fueron inmediatos. El éxito llegó, pero también una cadena de desgracias que terminó con el hospitalizado, al borde de la muerte. Fue solo en ese momento, ya con un pie en la tumba, que buscó ayuda espiritual y rompió el pacto mediante un ritual de exorcismo. Lo más impactante fue que, tras romper el pacto, su salud comenzó a mejorar, y sus días de fama dieron paso a una vida dedicada a contar su testimonio, a advertir a otros sobre las consecuencias de intentar jugar con fuerzas que no comprenden. Cada uno de estos casos me recuerda que el mal no es un concepto abstracto, sino una fuerza real y consciente que actúa en el mundo. No importa cuán escéptico uno sea, estos encuentros son reales, son palpables, y cada día que pasa, siento que es mi deber compartir estas experiencias para que otros tomen conciencia. Porque la indiferencia es el mejor aliado de estas fuerzas, y mi misión es asegurarme de que nadie se quede en la ignorancia. Después de todos estos años en esta misión, enfrentando cada día la oscuridad de cerca, he aprendido algo que antes solo conocía en teoría, que en este mundo el mal existe, sí, pero la luz también. Y no solo existe, sino que es infinitamente más poderosa. Mi trabajo como exorcista no se trata solo de confrontar a los demonios o liberar a personas de posesiones. Mi misión es recordarles a las personas que, aunque el mal sea real y tangible, la gracia de Dios lo supera en todo sentido. Y que, en última instancia, esta batalla ya ha sido ganada. He aprendido que el miedo es el arma más eficaz del enemigo. El demonio prospera en nuestra desesperanza, en nuestras dudas, en nuestra soledad. Por eso siempre recomiendo a las personas que nunca se enfrenten al mal en aislamiento. Debemos rodearnos de aquellos que comparten nuestra fe, apoyarnos en nuestras familias, en nuestras comunidades, y sobre todo, confiar en que no estamos solos. Cada vez que alguien enciende una vela, cada vez que alguien reza, cada vez que alguien muestra compasión hacia otro ser humano, esa es una victoria sobre la oscuridad. Porque el mal puede ser fuerte, pero la luz de Dios es imparable. Muchos me preguntan, Padre, ¿cómo puedo protegerme en un mundo donde el mal parece estar en todas partes? Y mi respuesta siempre es sencilla, pero no fácil: vive tu fe. La fe no es solo para los momentos de tranquilidad, es una armadura que llevamos todos los días, en cada situación, en cada decisión que tomamos. Si cada mañana al despertar agradecemos por el día y pedimos protección, si enfrentamos nuestras dificultades con humildad y valentía, si vivimos para amar y servir a los demás, ya estamos protegidos. No hay talismán, ni oración mágica que funcione sin nuestra disposición a vivir en armonía con Dios. Una vez escuché una historia que, aunque es sencilla, captura perfectamente este mensaje. Un hombre anciano, al que todos en su pueblo consideraban santo, una vez fue confrontado por un grupo de jóvenes que se burlaban de él por su fe. ¿De verdad crees en esas historias antiguas?, le preguntaron con desprecio. Él, sin alterarse, les respondió:
Yo creo porque he visto la oscuridad y he visto la luz. La oscuridad siempre intenta robar nuestra paz, pero la luz de Dios siempre vence. Esa simple declaración tiene un poder inmenso, porque muestra que la fe no se basa solo en teorías o en palabras, sino en una realidad vivida. Uno de los desafíos más grandes a los que me enfrento es ayudar a las personas a abrir los ojos a esa realidad sin sembrar miedo. Porque el propósito del mal es justamente eso, hacernos sentir impotentes, hacernos sentir que estamos en manos de fuerzas que no podemos controlar. Pero nada está más lejos de la verdad. La protección divina es un escudo impenetrable para aquellos que confían y permanecen en ella. No se trata de vivir obsesionados con el demonio, sino de vivir conscientes de que tenemos una fuerza y una paz mucho mayores, a las que solo debemos abrirnos para recibir. Quiero compartir un último pensamiento sobre algo que suelo ver en las personas que han sufrido algún tipo de opresión o influencia negativa. Muchas veces, tras el proceso de liberación, me cuentan que sienten una paz y una alegría que nunca habían experimentado. Esa sensación es tan intensa porque, durante tanto tiempo, han vivido bajo una sombra. Y cuando finalmente se libera esa carga, cuando por fin se rompe la opresión, es como si volvieran a nacer. Este testimonio es quizás una de las mayores pruebas de que el bien, el amor de Dios, está siempre dispuesto a recibirnos y restaurarnos, sin importar cuán oscuro haya sido nuestro camino. En mi propio camino, a pesar de las dificultades y las pruebas, encuentro consuelo en la certeza de que el mal tiene sus límites. El demonio, por poderoso que sea, es una criatura, es finito, está limitado. Pero Dios es infinito, es eterno, y su amor no conoce fronteras. Cada vez que entro a una habitación para realizar un exorcismo, no estoy solo. La presencia de Dios me acompaña, y ese es un poder que ningún demonio puede soportar por mucho tiempo. En esos momentos, puedo sentir cómo la luz penetra incluso los lugares más oscuros, y me recuerda que no importa cuán sombrío sea el desafío, la victoria final pertenece a Dios. Al final del día, lo que quiero que entiendan es que la verdadera protección no está en rituales complicados o en miedos perpetuos, sino en la sencillez de vivir una vida en comunión con el bien. Si aprendemos a orar, a confiar y a ser instrumentos de paz y de amor, el mal no tiene nada que hacer en nuestras vidas. Y no se trata de ignorar que existe, se trata de vivir en una realidad donde el bien siempre está un paso adelante. Así que, para todos aquellos que sienten temor, a quienes esta conversación les ha dejado con dudas o inquietudes, quiero que sepan que el mal puede ser real, pero no tiene la última palabra. Nuestro destino, si así lo elegimos, está en la luz. Y esa luz es nuestra fortaleza, nuestra paz y nuestra verdadera protección. El mal es ruidoso, intenta asustarnos, pero la paz de Dios es silenciosa, constante, como un río tranquilo que nunca deja de fluir. Al final, todo se reduce a esta elección: vivir en la fe, vivir en la paz, y confiar en que estamos bajo la mirada de alguien mucho más grande que cualquier oscuridad que podamos enfrentar. Esa es mi misión, y ese es el mensaje que quiero dejar en cada persona que busca respuestas y consuelo en medio de las sombras. Porque, aunque a veces el mundo parezca sombrío, la luz siempre gana. Queridos hermanos, también aprovecho este momento para invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica de ASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte 24/7 desde la comodidad de tu hogar a tu propio ritmo a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Recuérdalo bien, www.defiendetufe.com. También les recomiendo el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Recuerda que católico, ignorante, futuro protestante. El libro Respuestas Católicas Inmediatas también lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.